Buenas tardes, qué gozo, qué alegría que podamos hoy reunirnos todos aquí como hermanos en armonía, ¿verdad? Y más que hemos sido invitados a la cena del gran Rey de nuestro Señor Jesucristo. Y sean todos ustedes bienvenidos aquí a Ministerios de Benecer, Iglesia Edificados en Cristo. Y también les queremos dar la bienvenida a todos los que se están conectando por este medio y que no pudieron venir por alguna razón, quizás enfermedad o alguna cosa que se atrasó. Pero gracias a Dios por estos medios de comunicación que nos lo permite usar y que podemos recibir de la preciosa palabra de Dios. Y vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios, porque el tiempo premia y queremos también participar de aquí, de la ordenanza que nos ha mandado el Señor Jesucristo. Yo les invito que tú dejes todo lo que estés haciendo en casa, así como María. El Señor le dijo a Marta, 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 muy afanada estás con todas las cosas, pero una sola cosa te es necesaria. Y María ha escogido la mejor parte que no le será quitada. Y era estar a los pies de Jesús, oyendo la preciosa palabra de Dios, y la necesitamos, hermanos. Los necesitados somos nosotros. Si tú hoy estás necesitado de la palabra, yo te invito que dejes eso y pongamos mucha atención a lo que hoy vamos a escuchar, porque es una ordenanza y vamos a hacer memoria del sacrificio vicario que hizo Cristo a favor nuestro y poder participar de la mesa, que es un honor, que es por la sangre de Cristo que lo podemos hacer. Vamos a empezar orando. La mujer, cuidado, los que pueden se ponen de pie y los que no, pues con la distancia estamos. Y vamos a hacer esta oración porque invocamos el nombre de Dios, estamos hablando al Señor al aire y venimos a orar al Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ponernos de pie un momento y vamos a pedirle con todo nuestro corazón. Quiero decirles que el Señor nos oye porque hemos sido redimidos por la sangre del Cordero y nos hemos sido reconciliados por nuestro Dios. Como dice ahí la palabra, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Así es que hoy lo necesitamos y le vamos a pedir a nuestro Dios que nos dé entendimiento, porque esto que hoy vamos a estudiar, que es la muerte, y que bueno, vamos a hacer un pequeño porque hay mucho que decir, pero vamos a meditar en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y su ministerio. Le vamos a pedir al Señor que nos dé entendimiento, y el deseo de nosotros es que lo entendamos para que cada día le amemos más, estemos más agradecidos con Él y nunca lo dejemos, porque en Cristo está la fuente de vida, que se aparta de Él. Bueno, pues vamos a empezar. Padre bueno, Padre misericordioso, que deleite es poder entrar en tu presencia, sabiendo que esto es por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha redimido. Hoy con corazones sinceros y llenos de gratitud, porque, Señor, hemos sido salvados de una condenación eterna por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Es que hoy queremos, Señor, suplicarte que venga esa revelación por medio de tu Espíritu Santo, que nos reveles cada día más de ti, para que así también podamos, Señor, cumplir con el primer mandamiento, que te amemos a ti por sobre todas las cosas, y amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y no tener dioses ajenos delante de ti, y nunca apartarnos, Señor, de ti. Todo esto te lo pedimos, Señor, que venga esa llenura de tu Espíritu Santo y que nos traiga revelación
y que también esta palabra, Señor, vaya acompañada de toda clase de signos, señales, milagros portentosos, Señor, porque tu palabra también es medicina para nosotros, medicina para nuestros huesos, y tú sigues haciendo milagros, Señor. Nuestra confianza está en ti, pues en ti, y todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús. Y también, Señor, te queremos dar gracias, porque hoy nos has dado también un lugar donde congregarnos. Estamos aquí reunidos en familia, en la familia de Cristo, Señor, que hemos sido redimidos con su sangre. Y queremos darte las gracias, Señor, por la vida de nuestro amado apóstol Sergio Enrique, que ha extendido la cobertura apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral sobre nosotros. Y Señor, muchas gracias por esta cobertura y te damos gracias por la vida de nuestro amado apóstol y pastor, Señor, que nos da también la semilla a nosotros y nos pastorea, nos cubre, y estas semillas son para que, basados en la palabra de Dios, en las enseñanzas de Cristo, caminemos bajo la misma visión y aguardemos todos juntos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo, preparándonos para ese encuentro. Y como dice tu palabra, Señor, venga mi amado a su huerto y encuentre fruto. Y que, Señor, estamos aguardando esta venida tuya. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Pues pueden tomar sus lugares, hermanos. Si traen la palabra escrita o aquí la pueden ir viendo, no sé si la traen. El celular solamente sea para ver la palabra. Y no estemos acá viendo también. Bueno, el tema que el Señor puso en mi corazón es la muerte de un justo. Ya saben de quién estamos hablando, ¿verdad? ¿De quién? La muerte de un justo, ¿de quién? De Cristo Jesús. A ver, pero fuerte. ¿Y por dónde estará el otro lado? A ver, ¿de quién estaremos hablando? De la muerte de un justo. Del Señor Jesucristo. Del Señor Jesucristo. Del Señor Jesucristo. A ver, pero tomemos un poquito de agua, porque como que no se oyó mucho. Se oyó más el ventilador. Como, ¿quién? La muerte de un justo. ¿Quién murió? Del Señor Jesucristo. Eso, otro traguito, ya está mejorando. Pero de agua, ¿eh? A ver, entonces, a ver cómo. ¿Quién es la muerte del justo por los injustos? Del Señor Jesucristo. Amén, amén. Entonces, miren, hoy tenemos este privilegio de podernos acercar a la Santa Cena, como hemos estado diciendo, y este tema está basado aquí en Lucas 23:47, ahí donde dice, fíjense cuando en su interior el centurión vio lo que había acontecido, o sea, todo lo que dice en ese capítulo de Lucas 23 acerca de la muerte del Señor, dice, vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, ¿lo podemos repetir todos juntos? Verdaderamente este hombre era justo, nunca había cometido pecado. Eso es lo peor. Comenzamos. El objetivo del que nos acerquemos a la Santa Cena, bueno, hay muchos, pero algunos vamos a mencionar, es que recordemos este sacrificio de Cristo y no lo menospreciemos jamás, porque Cristo no se negó a morir por nosotros, y si Él no hubiera venido a dar su vida por nosotros, tú y yo no tendríamos esperanza ninguna. Iríamos a una condenación eterna, al fuego eterno. Pero te ama Dios. Y Jesús no se negó a morir, porque Él tenía en su mente, en su
en pensamiento cuando Él iba a morir allí. Y tú y yo somos el fruto de ese sufrimiento. Y es la iglesia. Y entonces allí, como dice en Filipenses 2:8, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cada vez que hablamos de la Santa Cena, recordamos la muerte y la resurrección del Señor. Y así adquirimos un poco más de conocimiento y evitamos olvidar las bondades de Dios y vivir apartados para Él, viviendo en santidad. Y así como dice ahí que fueron la voluntad de Dios la que nos dio el arrepentimiento, porque si no, pues estábamos alejados de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados. Así que hoy recordaremos su muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo para mantener viva esta esperanza. Por eso es tan importante también estarnos congregando, estar en unión, en comunión con la iglesia y llevar un pastoral. Es muy importante también. Y miren lo que dice ahí, para mantener esta esperanza viva. Ahí en el apóstol Pablo en Romanos 5:2 dice, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe. Porque esto no lo podemos hacer como ritual, esto es por la fe. Todo lo que hace el cristiano, el Hijo de Dios, es por la fe, más el justo por la fe vivirá. Entonces, entrada por la fe a esta gracia, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y al estar apartados para Él, viviendo en santidad, estamos aguardando su venida. Ahí en primera de Juan 3:3 dice, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica, así como Él es puro. Así es que por eso guardamos también esta esperanza, ¿verdad? Y estar constantemente manteniendo esta esperanza viva, recordando la muerte y resurrección. Y hoy vamos a ver también la importancia. Cristo murió para el perdón de nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Y eso es lo que vamos a ir marcando y marcando mucho. Entonces, vamos a pedirle al Señor que seamos guiados por su Santo Espíritu y nos vaya revelando todas las grandes cosas. Ahí como vimos en Lucas 23:44, vamos a ver el pasaje. Ahí dice, y cuando era la hora sexta, Jesús, ¿alguien sabe cuántas horas llevó Jesús en la cruz? A ver, por ahí algo y un susurro. 6. Él le crucificaron a las 9 de la mañana y murió a las 3 de la mañana, ahogándose en la sangre. Era de los tormentos terribles que hacían los romanos. Ya él no hubo que romperle las piernas y estaban asombrados de que Cristo hubiera muerto ya. Y por eso fue traspasada su corazón. Entonces, fíjense, aquí, ya cerca de las 3 de la tarde, cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra. ¡Qué tremendo! ¿Cómo poder olvidar esto? Él se imputó nuestros pecados, el justo por los injustos. En su cuerpo sobre el madero. Por eso él nunca cometió pecado en toda su vida, jamás. Y por eso es que nos pudo redimir. Y dice, y cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Era un velo grueso. Eso simbolizó que él hizo el acceso
pero no podía hacerlo el hombre, sino fue de arriba hacia abajo. El acceso fue abierto por Dios. Y entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y nosotros también, cuando fuéramos llamados, también hay que pedirle al Señor poner nuestro espíritu a Cristo. Y así como lo hizo Felipe cuando Esteban, cuando estaba siendo apedreado y iba a morir, él le dijo: Jesús, recibe mi espíritu. Bueno, aquí Jesús entregó su espíritu, comiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, espíritu. Aquí hay mucho que decir, pero no es el tema ahorita más que estamos enfocados en la muerte y resurrección. Y aquí en Lucas 23:47 dice: cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, ¿lo podemos repetir todos juntos? Verdaderamente este hombre era justo, por eso nos pudo redimir de nuestros pecados. Y qué gran amor nos mostró Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahí en Romanos 5:6 dice: porque mientras aún éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Ahí estamos nosotros. No hay ni uno justo, ni siquiera uno. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero aquí fíjese lo que dice el apóstol Pablo, dice: pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Y Cristo murió por nosotros. Y como dice en el 9, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Dios nos libró de la ira de Dios. Él la cargó sobre su cuerpo en el madero, ahí en la cruz. La ira que Dios mandaba al pecador la recibió Jesucristo y nos libró de ella. Y aquí lo dice: seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Y eso está bien en el juicio del trono blanco. Nos libró de allí. La muerte de un justo por los injustos. En 1 de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo murió por los pecados, pero Cristo solamente murió por los pecados de nosotros una sola vez y para siempre. El justo por los injustos. Otra vez, ¿quién murió por nosotros? El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Cristo es la única persona que satisfació el castigo puesto de Dios contra el pecado. Por eso Él, como en la cruz se imputó nuestros pecados, vino el castigo de Dios sobre Él. Y por eso Él decía: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Él se imputó nuestros pecados. Y esto fue gran dolor también para Dios, pues tuvo que darle la espalda. Nuestros pecados habían caído sobre Cristo. Y el lamo de fuego en nuestro lugar, ahí donde tú y yo teníamos de ir, y pagó ese precio. Por eso tú y yo ya no vamos a ir al lado del fuego, no vamos a ir al final de los tiempos, después del milenio. Ahí está el trono del Padre, el trono del blanco, y donde ahí los que no están inscritos en el libro de la vida van a ser arrojados al infierno. Pero Cristo ahí descendió por nosotros y tomó nuestro lugar. Así que qué salvación tan grande. Y ahora tú y yo tenemos la esperanza de la vida eterna. Sí, denle un fuerte aplauso a nuestro Dios, denle un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque ahora tú y yo tenemos esperanza. Sí, esperanza. Entonces Cristo satisfació esa justicia
y abrió el camino a Dios para todos los que creemos y nos arrepentimos. Así es que la iglesia no puede callar y dar las buenas nuevas de salvación del Evangelio de Jesucristo. Y todo aquel que crea que Jesús es el Señor, todo aquel que lo confiese con su corazón, salvo, como dice en Romanos. Cuando nos predicaron el Evangelio de Jesucristo, lo recibimos en nuestro corazón y Él nos perdonó. Y eso es lo que ahorita vamos a ver. Por su sangre fuimos perdonados. Eso es Cristo murió para sustituirnos. Miren, Cristo murió para sustituirnos. ¿El justo? Por los injustos. Ahí dice, Jesucristo fue perfectamente justo, no cometió ningún pecado, vivió una vida sin pecado. Cristo era el modelo ideal de lo que todo hombre debe ser. En 2 de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado, dile por mí. Al que no conoció pecado, le hizo pecado, dile por mí. Por nosotros. No lo soy. Aquí no murió Cristo por nadie. Amén, amén. Al que no conoció pecado, Cristo murió por mí. Y como decía Pablo, el cual yo soy el primero, ¿verdad? Por los pecadores. Y dice aquí, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y esto solamente es por la fe. Entonces, si ya Cristo perdonó mis pecados, yo ya no tengo que estar azotándome en las rodillas y pagar por un precio que ya Jesús pagó y que solamente Él podía pagar con su sangre preciosa. Entonces, lo que sí nos pide el Señor es que nos arrepintamos y dejemos ese mal camino, guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, el apóstol aquí fue testigo ocular, el apóstol Pedro fue testigo ocular de la vida y sufrimiento de Jesucristo, y él lo escribe aquí en la cruz, inspirado por el Espíritu Santo, escribió esto. Ahí vamos a ver que escribió el apóstol Pedro. Él fue testigo ocular. Aquí dice, 1 de Pedro 2:21, Dios nos llamó a soportar este sufrimiento porque Cristo también sufrió por ustedes. Dilo, Cristo sufrió por mí. Cristo sufrió por mí. Pero con convicción. Cristo sufrió por mí. Cristo sufrió por mí también. Y Él no cometió ningún pecado. Y él no cometió ningún pecado. Ni ninguna mentira salió de su boca. Ninguna mentira salió de su boca. Miren el ejemplo que nos dejó. Cuando lo insultaban, Él no respondía con insultos. Y cuando sufría, no respondía con amenazas. Nosotros tampoco debemos andar amenazando a nadie, ni andar mintiendo, porque el diablo es padre de mentira, nosotros no. Y Él dejó todo en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Esta versión que les estoy leyendo es la de Palabra de Dios para Todos, por eso es un poco más compleja. Y ahí en primera de Pedro 2:24 dice, en la cruz, donde cargó Jesús crucificado, pero en su cuerpo, dice, cargó nuestros pecados en su propio cuerpo, no en la cruz, en su propio cuerpo, para apartarnos de ellos y para que vivamos como le agrada a Dios. Por lo tanto, ya no podemos andar viviendo como vivíamos antes, porque fuimos sacados de las tinieblas para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Cristo pagó todo lo que veníamos de lodazar, y el enemigo cada rato nos lo quiere andar recordando, pero si tú ya te arrepentiste de eso, Cristo pagó ese precio, y ahora lo que debemos hacer es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, como dice la palabra de Dios, porque hay hombres que ya recibieron a Cristo, incluso cristianos, y ellos quieren seguir sufriendo por los pecados que hicieron en el pasado. Pero ya no hay, porque ya Cristo pagó el precio, uno no lo va a poder hacer. Entonces mejor
entregarle todo eso a Dios, pedirle perdón del pecado que hayamos cometido. Si te recuerdas de que no te des arrepiéntete y pídele perdón a Dios y sigamos adelante. En Cristo somos nuevas criaturas, somos nueva creación. Las cosas viejas ya pasaron, aquí que todas son hechas nuevas. Y para que vivamos como le agrada a Dios, por la herida de que Él sufrió, ustedes fueron sanados. En otras versiones, si alguien tiene la Reina Valera, dice que por su herida fuimos curados, ¿no? Primera de Pedro, si alguien la lee, la Reina Valera, Primera de Pedro 2:24. ¿Alguien la tiene? Ahí estaba el micrófono. ¿Quién llevó el micrófono? ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados? A ver, hermanita, en su cuerpo por favor. sobre él? ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados? ¿Qué tal? Así es que cuando tú y yo podemos ser sanados, porque Él ya pagó ese precio, todo su cuerpo fue una herida, y como dice ahí en Isaías, mas el herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras transgresiones, para darnos paz a nosotros, cayó sobre Él el castigo que nosotros merecíamos, y por su llaga hemos sido curados. Así es que tú y yo podemos recibir sanidad. Y en esta tarde también, en la mesa del Señor, Dios puede sanarnos, acercándonos dignamente, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo. Entonces, si tú estás enfermo, tú tienes esperanza. Yo soy testigo también, y Dios me sigue sanando. Amén. Y hay que pelear la buena batalla. Pero ¿qué decía el Señor? Hasta recibir la respuesta. Amén. Pero hay muchos, ya oré. Y quizás me oró 5 minutos antes de sentarse a ver la tele y nada más, ¿verdad? Y ya, eso fue suficiente. No, es una batalla. Y hay que estar orando y pidiéndole al Señor Jesús hasta recibir la respuesta. Él lo dijo ahí en el Evangelio, el Señor Jesús, como la viuda, ¿no? Que hasta que recibió la respuesta. Así es que tenemos esperanza. Y hoy también al acercarnos a la mesa del Señor. Y aquí, como dice, Cristo nuestro sustituto. Y ahorita va a venir una preguntita, ¿eh? Es que por favor, no. Dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado, ¿por quién? Por mí, ¿verdad? ¿Cómo dice? Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y eso es algo muy importante. Miren lo que dice la palabra por. ¿Sí la ven? Aquí. Sí. Al que no conoció pecado, por, o sea, por sí, por mí, ¿verdad? Por nosotros, fuera hecho justicia de Dios. Y miren lo que dice por. La palabra justicia. En la palabra de Dios toda la palabra tiene importancia. Preposición primaria, sobre y con el genitivo de lugar. Entonces Cristo tomó nuestro lugar. Por amor. No les escucho. Por amor. Ahora sí. Sí desayunaron, ¿verdad? Sí. Eso. A favor o gran insistencia. O sea, tomó nuestro lugar. Y Cristo, que nunca pecó, fue nuestro sustituto, pues cargó la pena debida a nuestro pecado. ¿Cuál era la pena? Muerte. ¿La paga del pecado cuál es? Muerte. ¿Y qué hizo Cristo? Murió. Murió. Murió por nosotros. La murió por nosotros. Por tanto, yo le daré parte, dijo el Señor. Ahí está profetizado en Isaías 53:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, porque derramó su alma. Cristo derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado, llevado el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores.
O sea que su muerte perdonó nuestros pecados. Si Él no hubiera muerto, no tendríamos pecados perdonados. Y ahora vamos a ver otra cosita. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Y dice, por lo cual, ¿qué dice ahí? Él también es poderoso. Él también es poderoso para salvar para siempre, a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Porque convenía que tal sumo sacerdote, ¿lo podemos repetir todo? Santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más arriba de los cielos, que no necesita como aquellos sumos sacerdotes. ¿Se recuerdan del Antiguo Testamento que ya lo hemos visto? Él tenía que sacrificar al cordero, primero por los pecados del pueblo, también por los de él, y entraba una sola vez al lugar santísimo al año. Pero ahora tú y yo podemos entrar constantemente al lugar santísimo por la sangre del cordero. Y dice que no necesita como aquellos sumos sacerdotes ofrecer sacrificios después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Porque la ley designa con sumos sacerdotes a hombres débiles. Eso era el antiguo pacto. Y ahorita estamos por la sangre de Cristo en el nuevo pacto, por la sangre del Cordero. Por su sangre tuvimos perdón de pecados. Y aquí, como dice, por la palabra del juramento que vimos, que después de la ley designa al Hijo hecho perfecto para siempre. Estamos bajo el nuevo pacto por la sangre del Cordero. El orden de la ley ya no estamos ahí nosotros, ¿no? Entonces aquí, como dice, la sangre derramada por el Cordero de Dios es el nuevo pacto para el perdón de los pecados. Miren, aquí está. Otra vez lo vamos a ver. La sangre derramada por el Cordero de Dios es el nuevo pacto para el perdón de los pecados. Pero pasa una cosa aquí. Cristo murió. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó después? ¿Vale? Resucitó. Sí, pero con fuerza, mi hermana, eso es el Evangelio. Él resucitó. Y porque Él resucitó es que fuimos justificados. Entonces es la muerte de Cristo, la sangre la que nos limpia de pecado. Y porque Él resucitó es que tú y yo somos justificados. Si Él nada más hubiera resucitado, no, Él murió por nosotros, perdón de pecado. Y por su resurrección, o sea que al resucitar, Jesús nos justificó. Y por esta fe que tenemos en esta obra vicaria, es que Dios nos la toma por justicia. Y ahora nos podemos acercar a la mesa del Señor y podemos acercarnos al trono de la gracia. Y aquí, como dice, miren, en Mateo 26 dice: mientras comía, tomó pan y habiendo bendecido, lo partió, dando a los discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. O sea que Cristo iba a morir. Esto implica que resucitó. Y si Cristo no hubiera resucitado, mira, comamos y bebamos que mañana moriremos. No tendríamos esperanza, y eso nos lo dice el apóstol Pablo. Porque si tan solo esperamos para aquí, somos los más temidos por desgraciados, pues, o sea, de la gracia, o sea, indignos. Entonces, y aquí por eso dice: y tomando una copa y habiendo dado gracias, la dio diciendo. Aquí fue donde el Señor instituyó la Santa Cena. No la instituyó ningún hombre, ninguna religión. El Señor Jesús, antes de ir a la cruz, fue cuando la instituyó, y lo vemos en los evangelios. Y dice aquí: mientras comía, Jesús tomó pan y habiendo bendecido lo partió y dándoselo a los discípulos dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo. Aquí estamos viendo los elementos de la Santa Cena: el pan,
El pan que significa muerte. Nosotros vamos a morir con Cristo. Y cuando bebamos de la copa vamos a beber de su vida. Sí, no literalmente, sino es un símbolo, ¿verdad? El pan divino. Y aquí dice, tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Así que ya no tenemos que regresar al pacto anterior, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Nuevamente es lo que dice, para el perdón de los pecados. Y ahora vamos a hablar de la resurrección. Porque ahí en Romanos 4:25, que dice el apóstol Pablo, ahí dice, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones. ¿Por qué lo entregaron? Por nuestras transgresiones. Como dice Isaías 55, mas él fue morido por nuestras transgresiones, ¿verdad? Como dice, mas él fue herido por nuestras transgresiones, morido a causa de nuestro pecado. Aquí dice, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones. Y aquí está, resucitó. Cristo resucitó de entre los muertos, su tumba está vacía. Gloria a Dios. ¿Cómo vas a andarlo buscando en las religiones? Cristo no es una religión, es una persona. Los que hicieron las religiones están ahí en sus huesos. Cristo resucitó, no podemos volver atrás. Hay muchos que se vuelven a sus religiones y van, ya Cristo tarda. Y muchos han vuelto de donde los sacó el Señor. No podemos volver atrás. Sin Cristo no hay esperanza ni vida eterna. No podemos apostatar. Por eso es tan importante reunirnos, por eso es tan importante participar de la mesa del Señor. Y cómo olvidar un sacrificio tan grande. No lo menospreciemos, como dice en Hebreo, porque ya no va a haber más que hacer. ¿Cómo despreciar un sacrificio tan grande? Y dice aquí, por lo que ya reconciliados con Dios tenemos paz para comer. Esa bendita paz que sentimos en el corazón cuando oramos y le decimos, Señor Jesús, yo creo que tú eres el Mesías, el único Hijo de Dios, que moriste por mis pecados y resucitaste para mi justificación. Y nos inunda la paz. Claro, somos perdonados y tenemos paz ahora para con Dios, por la sangre de Jesús y por el resucitó. Amén. Esto no se puede dar en ninguna religión. No hay nadie que lo pueda hacer. Es una persona y se llama Jesucristo. Y nadie va al Padre si no es por Él. Y aquí como dice en Romanos 5:1, por tanto, habiendo sido ¿qué? Ahí lo podemos ver, por favor, ¿qué dice? Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia. Es un bien inmerecido de salvación. ¿Qué es gracia? Don inmerecido. Eso, un favor inmerecido. Muchos dicen, yo me lo merezco, Dios me tiene que sanar porque me lo merezco, pero discúlpame. ¿De cómo? No, es un favor, lo recibimos por gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así es que esta paz que hoy hemos tenido y estamos recordando para podernos acercar aquí a la mesa del Señor, tenemos paz para con Dios. Acerquémonos pues a la mesa del Señor con fe, no como un ritual, sino haciéndolo en memoria de este sacrificio tan grande, por el cual pagó la deuda de nuestro pecado. Y tú y yo ya no, como dice ahí en el Evangelio de Juan, ya no vendremos más a condenación, ya no temeremos, pues hemos pasado de muerte, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no entendíamos nada de lo de palabras, no entendíamos nada de Dios y queríamos hacer lo que nos daba la gana, ¿sí o no?
o la mayor, ¿no? Y vamos a seguir haciendo lo que queríamos, a la hora que queríamos. Pero eso nos conducía cada vez más al holgazán, más al pecado, más a la angustia, a la desesperación. Y por último, pues, es la separación de Dios. Pero bendito sea Dios que nos amó con tan amor. Y nadie te va a poder amar como Jesús te ama. Por eso, yo le ruego a Dios que nos dé en esta tarde este entendimiento y nunca nos apartemos de Jesús. Él pagó el precio por nosotros. Y habiendo tomado el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí, esperando su regreso. O sea, aquí, aquí la cita dice: y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Él dio su cuerpo por nosotros. Haced esto en memoria. Y un día, tú y yo, por esto, vamos a tener un cuerpo glorificado como tú. Vamos a tener cuerpos glorificados. Qué precioso, ¿no? Y si hay, por alguna razón, que el Señor quiso que partiéramos antes de la episinagogia, de nuestra reunión en las nubes con Él, pues el cuerpo irá a la tierra, el alma al paraíso y el espíritu a Dios, a la gran Jerusalén. Pero los que murieron en la esperanza, al abrir, así como dice cuando suene la trompeta de Dios, con voz de arcángel, con voz de trompeta. Ahí en 1 Tesalonicenses 4, alguien lo puede leer, como dice en 1 Tesalonicenses 4, 18. Ya se lo saben de memoria, ¿verdad? Como dice ahí en 1 Tesalonicenses 4, a ver si lo dije. 1 Tesalonicenses. ¿Alguien ya lo tiene? Por favor, ahí tienen el micrófono. 1 Tesalonicenses 4. Anímense pues unos a otros con estas palabras. ¿Sí? Y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Después los que hayamos quedado vivos seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Anímense pues unos a otros con estas palabras. Ahí es entonces los que porque el Señor mismo descenderá del cielo otra vez con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los que murieron en la esperanza de Cristo, no todos, los que murieron en la esperanza de Cristo, entonces se integrará en un abrir y cerrar de ojos antes que nosotros, dice, ellos primero y luego nosotros los vivientes, los que estemos aquí, y seremos transformados y llevados al misma de Cristo, para que los que hemos llevado vidas en santidad, pues guiados por el Espíritu Santo, por la sangre del Cordero, que no tengamos sucias las vestiduras, que no estemos en pecado, ¿verdad? Cometiendo pecados, o sea, claro, si pecamos, ¿qué debemos hacer? Arrepentirnos, pedir perdón y volvernos y estar con las vestiduras lavaditas, ¿no? Por la sangre del Cordero, iremos a ser presentados al misma de Cristo. ¿Y qué creen de ahí? Son los galardones. Los que no, los regresarán, pero los que no, las coronas, los galardones, y a celebrar las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero por 7 años. Y después regresar con Cristo ahí para la batalla del Armagedón, los llamados escogidos y fieles. ¿A qué le parece? Por eso hoy vamos a hacer, ya hablamos del bimá del trono blanco, hablamos del bimá de Cristo, y ahora vamos a ser presentados ante el bimá del Espíritu Santo para no ser avergonzados por los del mundo. Ahora aquí, al acercarnos a la mesa del Señor, tomaremos la Santa Cena ante el tribunal del Espíritu Santo. ¿Qué les parece? ¿Verdad que está muy bien? ¿Ya
aquí como dicen, hoy nos acercaremos, perdón, aquí, acercándonos pues confiadamente a la mesa del Señor como el ritual, no como ritual, sino haciéndolo en memoria su sacrificio que pagó la deuda por nuestros pecados. Y así, nuevamente, esperando su regreso. Así que cada vez que ustedes comen de ese pan o beben de esa copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. O sea, estamos anunciando también su resurrección hasta que Él vuelva. Y en la Biblia de la traducción del lenguaje actual dice: así que cada vez que ustedes comen de ese pan o beben de esa copa, anuncian la muerte del Señor Jesús hasta el día en que Él vuelva. Por ahí tienen la de la Reina Valera, ¿no? O la de las Américas. ¿Quién la tiene ahí? La de 1 Corintios 11:26. Si alguien me manda la que ya vamos a participar de la Santa Cena. Y así dice. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta que Él venga, y en esta dice, hasta el día que Él vuelva, ¿verdad? Así lo haremos, gracias a Dios. Así que al apóstol Pablo no participó como los demás apóstoles siendo testigos oculares, sino que a él se lo reveló el mismo Señor Jesús al apóstol Pablo, y ahí lo dice él en 1 Corintios 11:28, y él nos dijo cómo deberíamos de tomar. Y aquí como dice, participar dignamente discerniendo el cuerpo del Señor. ¿Cómo nos debemos de acercar? Participar dignamente. Y aquí como dice, por tanto, examínese cada uno. Estamos ante el tribunal del Espíritu Santo. No voy a examinar al hermano, sino yo a mí misma, delante del Espíritu Santo. Y si hay algo que el Espíritu Santo me redarguya, arrepentirme. Entonces, guiados por Él, si tenemos algún pecado, lo confesamos, no dejar de participar, sino confesarnos y pedirnos al Señor fortaleza y apartarnos de Él, o alguna actitud, resentimiento, para participar con un corazón libre, para evitar ser juzgados por el mundo y no ser acusados. ¿Quién es el acusador de los hermanos? El diablo. El diablo. Sí. Examinemos pues nuestras conductas ahora antes de participar, nuestras faltas, pecados y no la de los demás, pidiendo perdón de nuestros pecados, así como lo dice aquí el apóstol Pablo. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Y como vemos, dice, por eso hay muchos de ustedes que están enfermos y débiles, y también muchos otros han muerto. Pero ahora entonces díganme, si participamos dignamente, ¿qué vamos a recibir? ¿Sí? ¿Vamos a ser sanados? ¿Vamos a ser fuertes? Nos va a dar la fortaleza para también dejar de pecar y también pues, tener la vida. Ya no vamos a morir, ¿no? ¿Sí? O sea, esto si lo tomamos indignamente, pero si lo tomamos dignamente, por eso dice que nos examinemos bien para no ser condenados. Y entonces, ¿qué seamos? Fortalecidos, sanados y tengamos la vida. Qué hermoso, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer hoy. Por favor, ¿pueden pasar los elementos? Pasamos los elementos y te ayudan. Por favor. Guarda la cara. Guarda. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
que van pasando los elementos, yo quisiera hacer un llamado a los que nos están viendo en esta plataforma. Y si tú nunca has recibido a Cristo en tu corazón, hoy es el tiempo, hoy es el día. Y tú puedes abrir tu corazón a Jesús. Dios quiere que le conozcas, y esto es a través de Jesús. Si tú nunca has recibido a Jesús en tu corazón, por favor, los elementos ya están siendo aquí distribuidos y hay que respetar también este momento. No estemos jugando, no estemos distrayéndonos, por favor. Es un acto solemne, honrando a Cristo. Así es que, por tanto, examinémonos a nosotros mismos y entonces vamos a comer y a beber de la copa. Pero como estábamos viendo, si hay alguna persona que nunca le ha abierto su corazón a Jesús, hoy es el día. Estamos viviendo el final de los últimos tiempos. Estamos viviendo. Preparémonos. Dios quiere que le conozcas. Si quieres que sea salvo de la condenación eterna, como lo hemos estado diciendo. Si tú eres esa persona, vamos a hacer esta oración con fe. Como un día todos nosotros lo hicimos. Vamos a orar. Dios Todopoderoso y Eterno, repite esta oración si tú eres esa persona. En este momento, Señor, yo creo que tú enviaste a Jesús a morir por mí en la cruz del Calvario. Y que Él resucitó para mi justificación. Yo te suplico, Señor Jesús, que hoy delante de ti me perdones todos mis pecados. Que tomes esto como fe, esta fe que tengo en ti para el perdón de mis pecados y mi justificación por tu resurrección. Y Señor Jesús, te ruego que tú tomes hoy el trono de mi corazón, que seas tú mi Señor y mi Salvador personal. Que seas tú mi Señor y mi Salvador personal. Muchas gracias, Señor Jesús, por hoy venir a morar a mi corazón y por haber escrito mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Y si tú lo hiciste por la primera vez, escríbelo, nos dará mucho gusto saber de ti, poderte orar y guiarte en este camino maravilloso de la salvación. Y todos juntos, hermanos, ahora que vamos a participar, vamos a ponernos a cuentas con nuestro Dios. Estamos ante el tribunal del Espíritu Santo. Hagámoslo dignamente, con reverencia y respeto, examinándonos a nosotros mismos. Padre, en este momento estamos aquí delante de ti, suplicándote que nos perdones todos nuestros pecados. Límpianos, lávanos y purifícanos de toda maldad, toda avaricia, todo egoísmo, toda codicia. Y tú mencionas los pecados, no mencioné algunos. Pero lo que te esté redarguyendo el Espíritu Santo, mentiras, celos, contienda, faltas de perdón. Si eres tú, Señor, enséñame. No quiero tener pecados ocultos. Quiero, Señor, estar bien delante de ti. Y en esta tarde te suplico que por tu sangre preciosa me perdones. Examinemos cómo ha sido nuestra conducta para con los demás, para con nuestros padres, para con nuestros hermanos, con los jefes que trabajamos, con nuestros clientes, vecinos, amigos. Reflexionemos de nuestra vida hoy. Si no hay celos amargos, no hay envidia,
discordia, murmuración, chisme. Padre, te ruego delante de ti que me perdones por la sangre derramada de Jesús en la cruz. Te lo ruego, Padre Santo, en el nombre de Jesús, te pido perdón. Te pido perdón. Y te rogamos en este momento por estos elementos, Señor, que los bendigas. Que tú los bendigas, Señor, en el nombre de Jesús. También en este momento, Señor, que queremos pedir que si hay alguna ofensa que nos hayan hecho y guardamos algún rencor, alguna falta de perdón, queremos ponernos a cuentas con Dios. La gente que nos haya difamado, ofendido, robado, humillado, abusado de nosotros. Perdónanos. Meditemos un momento. No solamente en este momento los perdonamos a los que nos han robado, que han abusado de nosotros, Señor, sino que también nos bendecimos de tal manera que mientras comamos en esta Santa Cena, Señor, nos parezcamos más al Cordero, nos parezcamos más a Cristo, reflejemos su amor. Padre, te rogamos en este momento que por la sangre del Cordero de Dios nos perdones. Te suplicamos que bendigas estos elementos en el nombre de Jesús, que sean de sanidad, Señor, al comer esto. Señor, estamos muriendo por ti para que me hagas. Parezcamos más a Cristo Jesús. Tomamos el pan, por favor. Tienen los elementos, ¿no? Levantemos la copa, por favor. Gracias, Señor Jesucristo, por la sangre del nuevo pacto, por la copa del nuevo pacto, tu sangre, por la cual, Señor, también se vaya siendo cambiada nuestra genética, recibamos esa vida, Jesús. Te lo suplicamos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Bebamos de la copa. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, bendito Señor. Dile gracias, Señor, porque tú no eres en mi vida, tú estás en mi corazón.
Gracias, Señor, por permitirnos acercarnos a tu mesa y tener esta comunión contigo y con nuestras hermanas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues le damos muchas gracias a nuestro Dios por esto y también a ustedes que nos han abierto las puertas de su hogar, que tengan una tarde bendecida. En el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Y no dejen de conectarse. Puedes escribirnos, nos dará gusto saber de ti, de tus comentarios. En el nombre de Jesucristo, que sean bendecidos en esta tarde. Buenas